Sí, yo le indico. Ok. Voy a iniciar. Buenos días todos y todos por acompañarnos esta mañana en una sesión especial de nuestro programa Costa Rica, Perspectivas Económicas y Políticas. Mil disculpas por el inconveniente que tuvimos y que nos ha retrasado unos 15 minutos. Muchas gracias más bien por la paciencia y por esperarnos. Como les habíamos informado, el día de esta mañana vamos a tener con nosotros a don Roger Madrigal, el presidente del Banco Central de Costa Rica. Como es habitual, 4 veces al año, don Roger presenta a la sociedad costarricense y a los agentes económicos en general la visión del Banco Central en relación con la coyuntura económica, las perspectivas y también la política, que es resorte de la autoridad monetaria. Don Roger, como siempre, muy amablemente ha accedido a acompañarnos esta mañana para conversar sobre esos temas. Va a hacernos una presentación y posteriormente vamos a tener la oportunidad de poder conversar con él sobre diferentes temas. Así que, don Roger, deseo sin más preámbulo la palabra y muchas gracias de nuevo por acompañarnos esta mañana. Yo creo que ya podría compartir. Sí, estoy tratando de compartir. Vamos a ver si lo logro poner en modo de presentación. Ahí estamos viendo la pantalla de su computadora. No ve la pantalla del... Ahora sí, Ahora sí, perfecto. ahora sí está en presentación. Perfecto. Eso es, he dicho. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Como usted bien decía, corresponde hacer la presentación sobre el informe de política monetaria de enero. Es el antiguo programa macroeconómico, de hecho, el antiguo programa monetario Secretario. de los años 60, 70, ¿verdad? Bueno, en esos años era el programa crediticio, ese es hasta en los 80 se habla del programa monetario. Bueno, nosotros empezamos siempre cuando hablamos de la coyuntura como economía pequeña y abierta, no es muy importante lo que ocurre en la coyuntura internacional. ¿Cómo lo podríamos caracterizar? Son 3 o 4 piezas de información. Uno es que la inflación mundial sigue alta, ha retrocedido, pero sigue alta. Todavía no está en los niveles objetivos de los bancos centrales. Y eso, lo que llevaba a lo que se acuñó esa frase, primero era más alta y por más tiempo, pero no, tenemos tal vez unos 9 meses, y lo que se habla es no más alta, sino alta por más tiempo. Y es lo que ocurrió con la Reserva Federal el pasado miércoles, me parece, el mismo día que estamos, que ese día mantuvieron las tasas, que se consideran altas, pero no las mantuvieron. Y en las economías emergentes la dinámica es distinta. La dinámica ha sido que reducen las tasas, vamos en una senda de reducción. Tal vez para esta audiencia sí tiene más interés en sus detalles. Costa Rica fue el primer país de Latinoamérica que bajó las tasas, nunca llegó a ser la más alta, y hoy en día de un grupo de países que se meten en inflación, probablemente es el que la tiene más baja. Hay que ver el caso de República Dominicana y Guatemala, pero bueno, del grupo con los que nos hemos comparado, de 9 economías latinoamericanas, es el que tiene una tasa más baja en este momento. Hay una desaceleración de la actividad económica, ¿verdad? Continúa, ¿verdad? No, las tasas de crecimiento del mundo son similares en el 2024, el 2023, y tal vez hay una ligera mejora en el 2025. Y hay una incertidumbres por varios eventos, algunos de ellos se traslapan, ¿verdad? Hay vinculación entre ellos. No voy a extenderme mucho, lo voy a mencionar, las tensiones geopolíticas, creo que eso es muy evidente. Hay un riesgo alto de que tengamos de nuevo problemas con las cadenas globales de suministro, que hay problemas, bueno, ya por el efecto del cambio climático en Panamá y lo que está ocurriendo en Medio Oriente. De hecho, los costos de transporte para algunas rutas ya se han duplicado, ¿no? En algunos casos antes fue 5 o 6 veces, por el momento se han duplicado. Esto ha llevado a, bueno, hay una mayor fragmentación económica, como grandes bloques de comercio y que zonas de influencia algunos países. Bueno, eso le quita eficiencia al comercio internacional, y al quitar eficiencia quiere decir que enfrentaremos más costos. Hay un problema ahí que subyace, es el alto nivel de endeudamiento de un gran grupo de economías desarrolladas,
Eso le pone límites a lo que se puede esperar de los mercados financieros, de lo que ellos pueden hacer con sus políticas, sobre todo fiscales o monetarias, sobre las tasas de interés, la capacidad efectiva que tengan para reducir tasas de interés. Y entonces, bueno, eso nos afecta como economía pequeña y abierta, muy integrada comercialmente y de manera creciente desde el punto de vista financiero. Y otro elemento que está ahí, tal vez hay personas aquí en la audiencia que sí conocen más de esto que lo que yo puedo conocer, porque es muy poco, que es los resultados de las elecciones en algunas partes del mundo, en particular en Estados Unidos, que depende de lo que ocurra, puede pues, hasta tener efectos globales en los equilibrios de poder de que hará Estados Unidos con su involucramiento militar en otras partes del mundo. Eh, Muy rápido, las tasas, los que dijimos, ¿verdad? Las tasas han tendido a agruparse como en un rango entre 2.5 y 5. Hay de este grupo de países, que podríamos poner más, hay dos valores extremos. Uno es Colombia. Colombia tiene un problema para reducir la tasa, le ha costado mucho. Podemos hablar si hay oportunidad de que algunas de las cosas que hay detrás de la alta inflación de Colombia y el caso de Costa Rica, la inflación internos interanuales terminó en 1.8. Estamos a unos días, por ahí del miércoles tendremos el dato de la inflación de enero para Costa Rica, que igual se espera que en términos interanuales sea negativa, pero yo llamo la atención de que veamos el cambio en el índice de precio en los últimos meses. En 3 de los últimos 4 meses hemos tenido un cambio positivo. Esperaríamos en enero también un cambio positivo. Eso tiene algunas implicaciones de un tema que sí hay tiempo que hablamos, que es qué es lo que pasa con la tasa de política monetaria. El gráfico de la derecha es otra forma de ver la información. Todavía en general, los países no están no están en su rango de tolerancia con respecto a la meta, ¿verdad? Están desviados, pero se van acercando. Ya no es si ven el gráfico que presenté tal vez hace un año o que presenté en julio, una cosa así, eran totalmente la inflación muy desviada respecto a su valor meta. Entonces, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Porque el Banco Central ha recibido muchos comentarios, estamos desviados, pero estamos desviados por el lado de abajo. Y hay un recuadro en el informe de inflación sobre el efecto del tipo de cambio sobre los precios y tratamos de descomponer qué otras variables explican lo que ha ocurrido con los precios en Costa Rica. Es pequeño, son 5 o 6 páginas de cada uno de los recuadros. Es una lectura más o menos liviana. Entonces, si tienen gusto, pues los invito a que miren eso. En tasas de política, lo que decía, ¿verdad? Vea la parte horizontal, ¿verdad? Que no hay movimiento en la zona del euro, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Y ellos cambiaron el tono del discurso, no han cambiado el tono de la política, pero hubo en diciembre y en las primeras semanas de enero hubo, era como una especie de optimismo de los mercados de euforia, de que ya se venían las reducciones y creo que el tono más fuerte fue de los europeos, que no vamos a bajar la tasa hasta que tengamos evidencia firme, contundente, inequívoca de que la inflación está bajo control. Y creo que algunos miembros de la Reserva Federal, por las declaraciones que leímos, adoptaron más o menos ese punto de vista. Entonces, algo así como que algunos lo dijo, ¿verdad? Viene la reducción de la inflación, lo dicen en inglés, ¿verdad? Entonces, viene la reducción de las tasas y la Reserva Federal decía, no tan rápido, ¿verdad? ¿No? La expresión esa idiomática que es no, not so fast, ¿verdad? Entonces, es lo que decían. Y cuando vemos para el caso de los latinoamericanos, vean ustedes, bueno, metemos a India, metemos a China, economías emergentes, vea el caso de Costa Rica, ¿verdad? De nuestros pares de la región, nunca fuimos la más alta y sí hemos sido por mucho tiempo la tasa de política monetaria en los pares latinoamericanos la más baja. Fuimos el primero en que la bajó. Entonces esto es descriptivo, ¿verdad? Pero es lo que se habla del Banco Central, de la inacción que no ha hecho, la insensibilidad, pues los datos reflejan otra cosa, ¿verdad? Más bien nos hemos tomado algunos riesgos. En materia de crecimiento, nada más vean las tendencias de las barras,
Entonces vemos que las barras trimestre a trimestre en algunos casos decrecen o en algunos casos son negativas, tasas de crecimiento negativo, excepto tres grupos de países o tres países, uno diría el caso de China, el caso de Estados Unidos y el caso de Costa Rica. En otros casos que tenemos decrecimientos en la tasa de crecimiento, o sea, desaceleración. En otros casos tenemos, depende de lo que duren, ¿verdad? Ya son 3 trimestres, una cosa así, bueno, pues prácticamente una recesión que podríamos hablar en el caso, por ejemplo, de Perú. Entonces, en tema de crecimiento, es otro tema, ¿verdad? Que no me gusta compararnos, ¿verdad? No es un concurso de belleza, pero hay que entender el contexto en el que, internacional en que nos movemos, entonces que en general los países se desaceleran, crecen muy poco, o algunos decrecen, que no es el caso de Costa Rica. Hay una desaceleración, se espera para el 2024 y el 2025, pero todavía tasas relativamente altas. Los indicadores, muy rápido, de los riesgos que hablamos, de tensión política. Primero, bueno, probablemente si lo medimos al día de hoy todavía, como se anunció el día de ayer en Estados Unidos, va a ser más alto, ¿verdad? Eh, los altos niveles de endeudamiento de estas economías avanzadas y lo que hablaba para los que están metidos en el comercio internacional y que hacen uso de transporte marítimo, una llamadita de atención, ¿verdad? Vea cómo va ese índice. Todavía con las mediciones que teníamos a finales de enero no se observaba un impacto directo en la inflación, o sea que probablemente los márgenes de comercialización están absorbiendo parte del choque, pero ya sabemos, ya tuvimos la experiencia de que hay un límite para eso y que se manifestó de varias formas. Una es en el precio, pero también es una manifestación de que aumenta el precio en la escasez. Entonces, por eso se habla, ¿verdad?, de disturbio, del choque en las cadenas de suministro, pues, porque no es solamente que es más caro, sino que hay menos. Entonces, esa situación ya la vivimos, bueno, esperaríamos haya algún aprendizaje de cómo enfrentarla, pero es un riesgo latente. En la economía nacional, varias características destacan. Esta es el crecimiento interanual de los trimestres, pero ya sabemos, ya es público, ¿verdad? Y lo que crecimos en la última medición del crecimiento del 2023 para todo el año fue 6.1. El trimestre fue de 5.3. Y con ustedes, yo sé que sí vamos a poder ponernos de acuerdo. Hubo mucha controversia en el año y es buscarlo, ¿verdad? Que se decía en la información que se daba. eh, Era lo cual es cierto, pero cuál es la interpretación y cómo se expresa. Tenemos una economía dual, una economía más ligada al comercio internacional, probablemente alta tecnología, de transacciones mayoritariamente en dólares. Algunos dicen que costos en colones, pero por la otra evidencia pareciera que también tienen costos en dólares, un costo importante de los salarios, etcétera, ¿verdad? Y entonces le decía, no, pues es que crece una parte de la economía y la otra no crece. Lo que se acelera son las zonas francas. En realidad es un concepto un poquito más elaborado, ¿verdad? Teníamos tasas de crecimiento muy altas, 22, 18, 14, 12, una cosa así, de la parte de las zonas francas, que es una tasa de crecimiento muy alta, pero tasas muy altas, pero cada vez menores. Entonces ahí había una desaceleración. Y en la parte de la economía interna, lo que llamamos el régimen definitivo, tenemos tasas de crecimiento 2.5, 3.1, 4, 5, 5 algo fue la última, ¿verdad? 5% o lo que sea. Y entonces la parte que acelera y que pesa más en la economía, aunque con menores tasas, pero acelera, es la parte definitiva. Entonces, en el global, la aceleración de la economía está explicada en los últimos meses, bien por el régimen definitivo y no el régimen especial. Eso cambia un poco lo que se dice, ¿verdad? Entonces es una economía que muestra, por decirlo así, dinamismo en ambas partes, en la parte ligada al comercio exterior y también lo que llamamos régimen definitivo, que mayoritariamente es eh, economía interna y alguna parte también de exportación de manufacturas a Centroamérica. ¿Qué es lo que está detrás del crecimiento? Por el lado de la demanda, destaca siempre por el tamaño del peso que tiene el consumo de los hogares, demanda interna, el consumo de los hogares.
la formación bruta de capital, que se asimila con inversión, y el efecto neto del comercio exterior, exportaciones menos importaciones, ¿verdad? La demanda neta del exterior, eso es lo que llevó a lo que está detrás del 5.1, el crecimiento del producto. Y cuando vemos por actividades, qué es lo que se produce, destacan varias cosas. Una es que la agricultura no es negativa, es positiva. Y la agricultura hay distintas, no me gusta usar la palabra, pero se me está pegando, hay distintas narrativas de la agricultura. Es una actividad de mucha heterogeneidad. Tenemos de agricultura eh, digamos, de baja extensión, de casi que de subsistencia, y, y tenemos otro tipo de agricultura altamente tecnificada, con tecnología, con variedad genética, con irrigación computarizada y demás. Agricultura de precisión le llaman algunos, y entonces esa agricultura está creciendo bien. Todavía hay que ver cuáles son los cultivos que han crecido muy bien, sobre todo al final del año. Tenemos el repunte que nos sorprendió sinceramente a nosotros en el año pasado de la construcción, y que desacelera en la última medición, en los últimos 2 meses, pero sigue siendo alto. En la construcción, que es una de las actividades de más alta variabilidad en Costa Rica, a veces con largos periodos de crecimiento. Una parte importante de la construcción es la que es con destino público. Ahí tenemos problemas de ejecución, problemas de corrupción, está mal decirlo, pero mal para nosotros como costarricenses, pero eso es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, eso lo que hace es retrasa eh, las obras, le mete más control a lo que se está ejecutando, y entonces son costos, ¿verdad? La producción es altamente costosa. Y tenemos el éxito, que uno podría decir en economía basada en el conocimiento, los servicios empresariales, muchos de ellos son zonas francas, el impulso del turismo, que se alcanza por lo menos en visitas aéreas, eh, el nivel más alto en la historia en el 2000, se alcanza en el 2023, y por la evidencia que tenemos, lo que llamamos el 2024, pareciera que estamos en una temporada no alta, sino muy alta en estos momentos. Entonces, eso se manifiesta en las ventas de hoteles y restaurantes, en esos servicios. El transporte se beneficia, ¿verdad? Es una demanda derivada de lo que ocurre con el transporte de mercancías, con el comercio exterior y con el transporte de personas que vienen del turismo. El transporte y el comercio tienen esas características. El comercio acelera ligeramente de 3.3 a 3.5. Y hablé de la construcción y la manufactura, que es otra parte importante de lo que es una franca, muy ligado con la fabricación de dispositivos médicos. Esos son datos de al día con la información de ayer, y hay más, ¿verdad? No los presentamos aquí porque es muy extenso. Esto, ¿verdad?, es fascinante para algunos investigadores de lo que ocurre con el empleo en Costa Rica, ¿verdad? Pareciera que las explicaciones son más complejas de lo que inicialmente habíamos pensado, ¿verdad? Mucho de la mejora del empleo no pasa necesariamente en un primer momento por el desempleo. De hecho, la tasa aumenta de 7.2 a 7.3. Son tasas bajas para la historia de los últimos 15 años en Costa Rica. El subempleo se baja. Muy probablemente cuando alguien requiera más servicios de empleo, no lo hace en primera instancia con contrato de trabajadores por el alto costo de salida que tienen las empresas, ¿verdad? De cuando despiden a un trabajador, sino a los que tienen los ponen a trabajar más horas, les solicitan más horas, y esa es la reducción del subempleo. Entonces, cuando lo vemos por horas es muy interesante lo que ocurre. Cuando lo vemos por grupos de edad, el grupo de más alta ocupación, que es la edad en la que se supone que uno debería estar más vinculado al mercado de trabajo, entre 25 y 59 años. Eh, no estamos ahí, pero estamos cerca del nivel prepandemia. Pero tenemos dos grupos que son de 15 a 24 años, que nos falta un poco de investigación. Tenemos alguna ya evidencia estadística de lo que puede estar ocurriendo, pero no es definitiva. Y el grupo de 60 años o más, que sí está definitivamente influido por cambios administrativos en la aplicación de las pensiones, y porque yo soy parte de eso, ¿verdad? Somos una población que envejece, aumenta la proporción de personas
de mayor a 60 años. Otro elemento muy interesante de lo que ocurre en el mercado laboral, y esto para los que son asesores y están detrás de los datos económicos, de la parte microeconómica y se vinculan con empresas que producen con distintas actividades, tenemos el aumento en los salarios del sector privado. Hay una presión y eso es muy importante para el banco que lo vigile porque hay presiones de costos por el lado laboral, ¿verdad? De las remuneraciones. Y tenemos que las calificaciones bajas y medias tienen desde el punto de vista de ingreso real de la ocupación un incremento también con respecto al 2019, a la prepandemia. Entonces, ahí ya empezamos a ver esos datos del mercado laboral, que lo que nos dicen las cantidades no se corresponde con lo que dice con los precios. Pareciera que hay una presión de demanda por trabajadores en las categorías, en las ocupaciones bajas y medias, y ese mercado se equilibra con ajustes en el precio, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿cómo es eso si hay desempleo? Bueno, falta poder analítico y falta poder de explicación, porque los números dicen que tal vez es mucho más complejo de lo que usualmente solía ser la dinámica del mercado laboral. Hay un cambio, uno podría pensar en sociodemográfico, sociológico, de la forma en que las personas nos vinculamos al mercado laboral. Bueno, y dichosamente, las mujeres con una ganancia en su ingreso real, los hombres, no, estamos igual que en el 2019, al momento por pandemia. Como un todo, en el último dato ya nos dice a nosotros que como un todo, si hay en las remuneraciones una pequeña mejoría, pero claro, es evidente y es la diferencia de lo que ha pasado con los salarios del sector privado y los salarios públicos. Y bueno, no me voy a extender en eso, estoy seguro que todos conocen las razones de lo que hay detrás de esto. Otro de los datos, en algunos casos voy muy rápido porque sé que ustedes lo conocen y ya lo he mencionado en otros eventos con ustedes igualmente, no quiero ser repetitivo. Un dato desde el punto de vista del Banco Central, la acción que el banco vigila siempre es el déficit de cuenta corriente. Hay un fenómeno que se llama histéresis, o sea que es cuando algo ocurre en el tiempo y que me marca para el resto de mi vida, y entonces ese evento hace que yo cambie por el resto de mi vida las cosas que hago por ese evento. Bueno, la crisis de los años 80 marcó por varias generaciones la población costarricense, entre ellas las autoridades. Entonces el banco vigila, tiene obviamente el objetivo de inflación, pero vigila el desequilibrio de la cuenta corriente. De hecho, desde el punto de vista de investigación, en algún momento se preguntó, Costa Rica tiene secularmente déficit de cuenta corriente. Es algo, si uno se pone a pensarlo, pues es muy raro, ¿verdad? ¿Cómo va a estar siempre en permanente déficit? Se pone que tiene déficit, tiene superávit y en el tiempo equilibra, pero no. En Costa Rica lo dominante es que haya el déficit, o sea que déficit de la cuenta corriente. Y se dijo, bueno, teníamos niveles muy altos, a veces del 5%. En un momento se estimó que el déficit podía llegar a como hasta 4.5, siempre y cuando fuese financiado con recursos de largo plazo. Y esos recursos de largo plazo, en nuestro mundo ahora tienen dos fuentes. Una es la inversión directa, de la que hablamos mucho, y lo otro es el endeudamiento, sobre todo con multilaterales. Lo cual, ese endeudamiento hay que ponerle cuidado, ¿verdad? Porque bueno, estamos metidos en un problema por el alto nivel de endeudamiento en sí, no un problema de deuda externa, pero sí un problema de endeudamiento global de la economía como un todo. Entonces, vemos que el déficit de cuenta corriente fue muy pequeño, 1.4. Tenemos un superávit en servicios, un déficit en bienes. Y lo que observamos es que tenemos esos ingresos de capitales, donde los ingresos de capitales por inversión directa son mayores que el déficit de cuenta corriente. Entonces, la diferencia es una acumulación de reservas, que es lo que vemos en el gráfico más de la derecha de la mejora en la cantidad de reservas que tenemos en el año 22 y 23. Entonces, son como características que simplemente quiero destacar del desempeño macroeconómico costarricense,
Y aquí pues, con datos a octubre, aunque hacemos una estimación datos a noviembre, hacemos una estimación a diciembre del desempeño de las finanzas públicas, continúa la generación de superávit primario, hay un aumento, pero por supuesto un control a niveles muy inferiores a los que habíamos visto antes del 2021. En el caso del balance financiero del gobierno, el déficit financiero. Y uno de los pecados nuestros, ¿verdad? Que es el alto gasto de intereses como PIB. A noviembre es 4,4, es el déficit, pero termina siendo alrededor del 5%. Pero todo este desempeño ha llevado a que poco a poco, algo que es un objetivo macroeconómico, que es darle sostenibilidad a las finanzas públicas, poco a poco se logra eso con una reducción del déficit, de una reducción de la proporción de deuda interna con respecto al Producto Interno Bruto. Bueno, lo que está estimado es el dato de noviembre, es un dato muy parecido al dato de diciembre de 61,5, 61,6. Y esta reducción gradual lo que nos lleva a nosotros es a ir en la senda de la sostenibilidad. Todavía no estamos ahí. La idea es llegar en algún momento a un valor como el 50%. Por regla fiscal se detonan algunas autorizaciones cuando baja el 60%, pero todavía no estamos ahí. Probablemente en el 2025, para el presupuesto del 2027, se tendrá, digamos, alguna holgura más. Un dato interesante, ustedes que siguen los mercados, y este es algo que me lo hicieron en algún momento y no lo estoy presentando aquí, es que qué pasa con el margen que piden, o el premio que piden, o la prima que piden por deuda costarricense, y nos comparamos con otros países, probablemente un México, un Colombia, un Perú. México y Colombia creo que en algunos casos tenemos un premio, de hecho, inferior al de ellos, o sea, nos valoran como menos riesgosos. Digo premio, pero en este caso es un castigo, es lo que nos exigen de más con respecto a un título que se considera de mínimo riesgo con respecto a la deuda costarricense. Entonces, los mercados de alguna forma están internalizando la mejora de las finanzas públicas y la calificación de Costa Rica. Es un resultado de mercado internacional que se valida donde uno que tiene más credibilidad en los mercados, pues los mercados financieros. Es un detalle que me parece que se le podría sacar un poco más de análisis de cómo ve el mundo financiero a Costa Rica, y esa calificación, esa mejora en la calificación que de hecho hay en Costa Rica. En términos de recursos de agregados monetarios, vemos un crecimiento de la liquidez muy coherente con un crecimiento de la economía de alrededor del 4% y una meta de inflación del 3%. Entonces, tendríamos como una tasa, lo correcto es una tasa compuesta, pero sería una tasa como del 7%. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no observamos una incubación de presiones inflacionarias por excesos monetarios, por aumento, al menos con esos indicadores. Vemos señales mixtas en la dolarización, no vemos un fenómeno generalizado de dolarización o desdolarización. Y algo que sí nos llama la atención, que comillas, digamos, nos preocupa, que es el crecimiento del crédito en moneda extranjera, sobre todo para un país que algunas partes de la población no tienen ingresos en moneda extranjera. Y eso se vincula con el famoso riesgo de balance, ¿verdad? Porque no es solamente de las personas, sino de las personas, si no pueden pagar, los bancos no pueden recuperar, y si es una cantidad, una masa crítica, entonces ya no es un problema en sí de las personas, sino del sistema financiero. Y es algo que creo que tenemos que darle todavía más pensamiento y más trabajo de cómo reducimos esa externalidad o esa distorsión que hay en Costa Rica con el crédito de moneda extranjera. En inflación es lo que en otros contextos sería una buena noticia. A veces más bien es muy interesante las críticas que recibe el Banco Central, o los comentarios que recibe el Banco Central por los resultados de la inflación. Dos detalles. Uno es que la inflación subyacente nunca ha sido negativa en este periodo de análisis que tenemos, siempre ha sido por arriba de cero.
Tenemos una inflación, como decía, en términos interanuales negativas, pero con lecturas mensuales del IPC cada vez van a ser más positivas, y eso es lo que lleva como dinámica a que la inflación vaya siendo cada vez menos negativa, esté en terreno positivo y eventualmente esté en el rango de tolerancia con respecto a la meta. Llama la atención, tal vez como detalle, pues es muy esperable, porque es donde se tiene más poder de mercado en los servicios. Los servicios tienen un valor muy cercano al valor mínimo del rango de tolerancia con respecto a la meta, 1.8. Y tal vez los grandes movimientos de esa línea azul, que es la que domina la historia, que son el movimiento de los precios regulados, básicamente combustibles, la importancia de los combustibles en el IPC y en la dinámica inflacionaria costarricense. Las acciones de política, aquí podemos discutir mucho, pero básicamente lo que el banco ha hecho es la reducción de la tasa de política monetaria con mucho cuidado, mucha prudencia, en 325 puntos base. Se habla de que hacemos muy poco. A mi manera de ver, el banco ha estado muy activo en materia de acción de política, ¿verdad? Es una reducción de 125 puntos base, me parece que es sustantiva. Las decisiones de política que el banco ha tomado son coherentes con el retorno a una posición neutral en el largo plazo. Tenemos también el problema de excesos monetarios generados por la compra de divisas, que eso tiene un costo, todavía no es un costo que no pueda ser absorbido por el Banco Central, pero es algo que hay que vigilar. Y tenemos un traslado gradual de esos excesos de liquidez a distintos instrumentos de deuda. Primero pasan por el MIR y eventualmente en las subastas de bonos de estabilización para los distintos plazos deberíamos, lo que llamamos la calidad de la esterilización, mejorarla. Y bueno, hay una apreciación nominal del colón, que es totalmente coherente, consecuente con los ingresos de divisas, que no es un hecho de un momento en el tiempo, sino ya tenemos varios meses, unos 18, 19 meses, de que estamos en ese fenómeno, y parte, tal vez la discusión es si esto transitorio o esto tiene un rasgo de permanencia. Si es permanente o algún rasgo de permanencia, uno podría hablar de qué es lo que está detrás. Entonces, si será una manifestación de esos cambios, digamos, estructurales por los que pasa la economía costarricense en estos momentos. Obviamente, participamos en el mercado del Monex comprando los excedentes. Eso ha llevado a una activa participación en Monex con y aquí voy a tener aquí, tal vez con el último gráfico. Lo primero es los excesos de liquidez, más de 1 billón de colones todos los días sobran en la economía, por ponerlo así. Hacemos el ejercicio de liquidez y estimamos que hay más de 1 millón de millones de colones en exceso. El banco lo recibe, paga cierta tasa de interés por eso, y al día siguiente, porque son transacciones a 24 horas, el día siguiente el banco los devuelve para comprarlos de nuevo, para recibirlos de nuevo en la tarde. Aquí esta es una pregunta para analistas financieros. Las mediciones que tenemos nosotros del premio por ahorrar en colones son negativas. Tal vez estamos en una especie de zona de indiferencia porque el costo de moneda vamos a ver, el cambio de moneda tiene un costo. Además de los riesgos implícitos de la evaluación cambiaria, por la diferencia entre tipo de cambio de compra y de venta, hay una diferencia y que eso tal vez inhibe a que lo que racionalmente podría pensar algunos de pasarme de moneda, pasarme de colones a dólares, no lo hacen por costo y bueno, el riesgo involucrado. Entonces, se habla, ¿verdad? Algunos miembros de junta directiva han hablado de una zona de insensibilidad del premio negativo, pero eso no podemos contar en eso. Y tenemos experiencias 2008, 2014, 2017, todo el periodo 2020, 2022, muy especial en la historia costarricense, de que ese premio negativo a cierto nivel, en algunos momentos llegó a más de 400 puntos. Ese premio negativo lo que hace, le dice a la nacionalidad de los costarricenses, probablemente algunos de ustedes que están aquí han sido parte de eso, porque dice me cambio de moneda, me paso a dólares, lo cual puede ser muy rápido. Se ponían como los ejemplos de lo que ocurrió el año pasado en los bancos allá en San Francisco. Bueno, eso puede ocurrir en Costa Rica, ¿verdad?
con toda la digitalización de los servicios financieros. Y aquí es otro de los temas, voy al revés de los gráficos, el primer gráfico, el gráfico más de la izquierda, es la transmisión de tasas. Hay una crítica de que el banco no ha hecho lo suficiente. Bueno, eso puede ser cierto, podemos discutirlo, podemos evaluarlo, eso no vamos a cerrarnos o ponernos defensivos en eso. Pero lo que se ha observado es que el banco redujo en 325 puntos base las tasas de interés y la transmisión ha sido muy rápida, uno diría muy eficiente en la reducción de las tasas pasivas, de los costos de los intermediarios. La tasa pasiva negociada, las que efectivamente se dan en el mercado, de hecho se han reducido más que proporcionalmente en la reducción de la tasa de política monetaria. En la tasa básica ahí va poco a poco, todavía le falta ajuste. Por metodologías podemos hablar cuáles son los componentes por él y que explica que no todo la reducción de la tasa de política monetaria se tenga que necesariamente manifestar en la tasa básica, pero lo que sí llama la atención es la escasa transmisión en las tasas activas. Entonces, algunas veces le tocan la puerta al Banco Central porque las tasas activas son muy altas, entonces es culpa de la tasa de política monetaria. Bueno, en este caso, no es, nos quitemos de las responsabilidades que podamos tener, pero me parece que es un problema más profundo, más de fondo, más complejo, que es, entre otras cosas, entender qué ocurre con el crédito, cuáles son los riesgos que hay en el crédito, qué actividades se le está prestando, y hay que decirlo, ¿verdad? Tal vez no en tono acusatorio, sino en tono de entender de los problemas que hay de la organización industrial en Costa Rica y en el sistema financiero por escasa competencia y las razones que hay para la escasa competencia, ¿verdad? De hecho, vean ustedes que lo que es en consumo, lejos de bajar, han aumentado las tasas, entonces los márgenes de intermediación ahí probablemente son mayores. Entonces, es otro elemento, ¿verdad? Diría yo, que requiere un poco más de análisis de por qué en Costa Rica la transmisión es tan asimétrica y en la magnitud y en las velocidades. En reservas, no debería detenernos en esto. Un mercado superavitario, un mercado en el que vemos que más bien en los últimos trimestres hay un incremento en la demanda, pero más que el incremento en la demanda, más que proporcional, está un incremento en las cantidades ofrecidas y como consecuencia un superávit que se manifiesta en los precios. Es un resultado de mercado con las explicaciones que hemos tratado de darle a la sociedad, ¿verdad? Que es un resultado que hay que tener cuidado para no sobredimensionar el argumento, pero en parte es el éxito exportador de Costa Rica, una decisión que se tomó ya va a ser 40 años en Costa Rica, ya hace 40 años ya se hablaba del cambio de modelo económico en Costa Rica, de todo el tipo de reformas que se hizo. Deberíamos también decir que subyace un fenómeno de eso lo que llaman fundamentales de largo plazo, lo que la reforma fiscal, que ya este año será a final de año, eran 6 años de la aprobación de esa ley. Bueno, sí ha sido exitoso, ha dado, tal vez no todos los resultados, tiene costos, tiene cosas que podría mejorar, pero en general, el balance general es que el ajuste fiscal se ha dado en Costa Rica y eso le ha ayudado a la macroeconomía en general. Mercado cambiario, no voy a insistir en esto, como el 66%, si sumamos todos estos meses, vemos que incluye en enero del 2024, el Banco Central ha sido el comprador de como el 66% de ese mercado, ya, el comprador residual de última instancia. O sea, y no lo hacemos para que el tipo de cambio no baje o una cosa, lo hacemos porque el Banco Central tomó la decisión de mejorar su blindaje financiero y en eso estamos. Eso es lo que llevó a las reservas que están a casi 14.200 millones de dólares al 30 de enero, o sea, el día prácticamente jueves, no, pero vamos a ver, el miércoles de esta semana. Hoy debería estar en el dato de ayer. Entonces, tenemos un nivel relativamente alto histórico de reservas con respecto al PIB, pero con el indicador de reservas adecuadas que elaboró el banco con base en la metodología que se llama metodología ARA, nos dice que estamos como alrededor de 140% de ese valor.
y que el banco, bueno, todavía tiene algún espacio para comprar reservas. En las proyecciones, lo que ya lo mencioné muy rápidamente, esta información se la voy a dejar a don José Luis, por si acaso alguien tiene interés. Lo que hablamos muy al principio, no acelera el mundo, ¿verdad? El mundo crece muy parecido en 2024 y 2025. Podemos decir que una décima de puntos porcentuales acelera. No es buena noticia para nosotros que nuestro principal socio comercial se desacelera. En general, en general, los socios de Costa Rica, los relevantes, desaceleran con crecimientos que fueron altos de 2.5 a 2.2, 2.1 en los 2024-2025. La historia de la inflación que va rumbo a sus niveles objetivos, pero más lento de lo que inicialmente se creyó. Si hacemos un poquito de memoria, hace 4 años ya se hablaba de problemas de inflación y 4 años después estamos diciendo que hace 3 años, en 2021 fue cuando fue evidente, inicios del 2021, y se habla que se espera que llegue en el 2025. Entonces, para defensa de la Reserva Federal, uno podría decir que era un fenómeno transitorio, nada más transitorio por 3 o 4 años. Sorprendentemente, con todos los riesgos geopolíticos y los conflictos armados y demás que hay, el precio de los hidrocarburos para Costa Rica se ha reducido, lo cual ha llevado a una mejor noción de intercambio. Y vean las estimaciones que dan los mercados de lo que pasará con las tasas de interés. Se espera una reducción de 140 puntos en los mercados, las tasas de interés en este año. Yo dudo que los 140 puntos, pero bueno, diría que sería menos. Y sería una tasa de unos 40 puntos básicos adicionales en promedio en el 2025. Todo esto es contingente a lo que pasa con la inflación. Ya las proyecciones de crecimiento es lo mismo, ¿verdad? El mundo con un crecimiento 23, 24, 25, el crecimiento siempre crece, pero a una tasa inferior a la histórica del promedio 2019. Y los socios comerciales, ¿verdad? Desaceleran y recuperan un poquito hasta en el 2025. La inflación por grupos de países en las economías avanzadas ahí va lentamente a su objetivo de alrededor del 2% en el 2025. Las economías emergentes un poco más lentas y con niveles más altos. Ya vimos el caso de Colombia, ¿verdad? Hay algunos países en Sudamérica sobre todo, bueno, no quiere decir no en particular, pero el proceso es lento. Entonces, las proyecciones para ir terminando, bueno, no terminando necesariamente, pero para lo que ustedes tal vez tienen más interés, es nuestras estimaciones dicen que creceremos 4, 3.9 en el 2024, 2025 respectivamente. Es una mejora de una décima en el 2023 con respecto a lo que dijimos en octubre, pero una desaceleración con respecto a lo que dijimos en octubre. Son sobre bases distintas de 3 décimas de punto. Claro, es un mundo distinto el de hoy al de octubre. Recuerden que el conflicto en el Medio Oriente, en Palestina, inicia, bueno, una manifestación más de ese largo conflicto histórico que tiene más de un siglo. Esa nueva manifestación se da el 7 de octubre y que las proyecciones que en ese momento existían no incorporaban conflicto que lamentablemente parece extenderse, ¿verdad? Extenderse geográficamente, extenderse en la complejidad que tiene. Bueno, y eso nos da un mundo que crece, se desacelera y crece menos de lo que se previó en un inicio y que es una fuente de demanda para Costa Rica, tiene su impacto en Costa Rica. ¿Qué es lo que hay detrás del crecimiento? En 2024-2025, pues sigue destacando la formación bruta de capital. Hay un detalle, una reducción en la tasa de crecimiento del consumo de los hogares este año, pero una recuperación a 4.1 de crecimiento en el 2025. Seguimos con la inversión, en buena parte por la construcción. El dinamismo del sector externo continúa, pero con menor fuerza, y hay un incremento en el neto de exportaciones netas. En realidad no aparecen como un factor
que agrega demanda agregada en el neto, agrega obviamente en el absoluto en las exportaciones, pero en la contabilidad de cuentas nacionales, las importaciones tenemos que restarlas. Cuando observamos por actividades, bueno, buena noticia, mantenemos la agricultura en términos positivos, la manufactura modera y modera a 3.7 en el 2024, recupera un poquito en el 2025 a 3.9. Lo que dijimos de la construcción, ¿verdad? Que sigue con el dinamismo, tasas de más de 4%, más de 3% en construcción. La historia en Costa Rica es como pararnos por el pecho, ¿verdad? Hoteles y restaurantes vinculados al turismo. Ay, vamos a ver qué pasó. Están viendo, sí. Yo no sé si alguien que me hable, porque yo no sé Sí, lo estamos sí, están viendo. viendo. Sí, estamos Ok, viendo. qué dicho. Ah, bueno. Si es que se me puso la pantalla en negro en un momento, entonces me entró la duda. Bueno, qué dicha. La economía basada en conocimiento, que son los servicios empresariales, con tasas altas de crecimiento de 9 y 7.9 en 2024-2025, forma parte de ese cambio que hemos dicho. La palabra estructural es una palabra muy grande, porque en términos adecuados, uno debería hacer la prueba econométrica con largas series de tiempo para ver si efectivamente hay indicios de que hay un cambio en la estructura productiva en Costa Rica. Y uno podría decir, hace 10, 12 años, los regímenes especiales pesaban 7, 8%, hoy pesan el doble de eso. La idea es a ver si se mantiene, no diría que muy probablemente, entonces hay ese cambio estructural. Ligado al comercio de bienes y la movilidad de personas, tenemos el transporte que mantiene tasas relativamente altas, de 4 o 6. Entonces, eso resumiría yo. La noticia positiva es que no, esta desagregación de las actividades, todas crecen, ¿verdad? Todas crecen. No hago mención al consumo del gobierno por lado de la demanda, porque es de esperar que tenga una baja tasa de crecimiento, porque el país ha mostrado ya que está cumpliendo con la regla fiscal y que no va a gastar más de lo que le permite la regla fiscal. De nuevo, regreso a las proyecciones de balance de pagos de la parte externa. Un desequilibrio es externo de la déficit de cuenta corriente para el bienio. Uno podría hablar de 1.8, 1.9 como promedio. 1.8 uno podría decir, muy por debajo, para no intensificarlo, por debajo de la media histórica y todavía más, muy inferior ahora sí, del promedio probablemente de los últimos 30, 35 años. Tenemos la caracterización en Costa Rica, es un país que es deficitario en el comercio de bienes, muy superavitario en el comercio de mercancías y muy deficitario en lo que se llama en la suma del ingreso primario y el secundario. Ahí lo relevante, aún voy a ignorar lo que son las remesas familiares, ¿verdad? Porque es importante, pero no tan importante como otras partes de Centroamérica. Lo que es importante en Costa Rica son dos tipos de pagos a, a los factores de la producción, ¿ya? En su forma de capital. Uno es la rentabilidad que reciben las empresas del régimen, de los regímenes especiales. Es un pago por ese ahorro, ¿verdad? Son las utilidades. Eso entra como movimientos, como una salida en la cuenta financiera, y el pago de intereses de toda la economía, pero el que destaca principalmente es el pago de intereses del sector público, en especial el gobierno central. Y cuando vemos los movimientos en la cuenta financiera, es un ejercicio similar al de antes. Tenemos un déficit que es 1.9, tenemos unos ingresos de financiamiento de alrededor de 4.5 en promedio. Entonces está más que financiado el déficit de la cuenta corriente, que es lo que se espera en términos absolutos el país siga con la acumulación de reservas, a pesar de los pagos que tiene que hacer, pero está en mucho mejor posición hoy que hace 3, 4 años para dichos pagos. Entonces se espera que mantenga un nivel de reservas eh, adecuado, es lo que decimos. Como porcentaje del PIB tiende a reducirse, porque el PIB crece más rápido, todavía crece el neto de esta cuenta financiera. La parte fiscal, esto con las disculpas del caso, porque nos estamos tomando un riesgo
estamos estimando cómo cerró el año. Esperar las cifras de Hacienda definitivas. Lo que tenemos es que tener un superávit primario de 1,8, de acuerdo con los escenarios plurianuales que ellos nos dieron en algún momento. 2024 y 2025 serían 1,9 y 2,3 superávit primarios. Seguimos con el alto pago de intereses, lo que hablaba antes, ¿verdad? 4,9 en el 23, como por el PIB, 5% en el 2024. Y ya se espera una reducción, y de ahí, si lo prolongamos más, esperaríamos todavía una reducción mayor en el pago de intereses más allá del 2025. O sea, que el año de máximo pago de intereses como proporción del PIB sea el 2024, lo que lleva a toda esta dinámica, ¿verdad? En sus efectos acumulados, es la reducción de la razón deuda-producto. Y vean que en el 2025 se esperaría estar por debajo del 60%. Si eso ocurre así, eso le libera recursos para que el gobierno pueda gastar en capital y otras cosas hasta el 2027. Esa es cosa de la regla fiscal. Lo que dijimos en inflación. Inflación es en términos interanuales cada vez menos negativas hasta que entremos a tasas a terreno positivo, probablemente al final de este trimestre, tanto en la inflación que medimos con el IPC como en la inflación que medimos con la subyacente. Perdón, aquí es que perdón, vuelvo a, tanto en la inflación subyacente, y que estaríamos en el rango de tolerancia con respecto a la meta entre el tercer y cuarto trimestre en la inflación general, y tal vez un poquito antes en la inflación subyacente. Recuerden que ahí tiene menos variabilidad, ¿verdad? La subyacente. No voy a contar lo que es la subyacente, creo que lo he dicho varias veces en otras oportunidades. Desde el punto de vista monetario, vemos crecimiento de los agregados entre 6 y 7%, coherente con el crecimiento real de la economía, y una meta de inflación del 3%, con el pecadito, tal vez, o con el asterisco de que creemos que la regulación que hay sobre moneda extranjera pueda desacelerar, que es un proceso que se contiene, ¿verdad? La lección que tenemos en el 2022-2023 es de varios años, 3 o 4 años, de crecimiento. O sea, el valor absoluto de dólares en costarricenses, el sector privado se endeudaba con el sistema financiero, caía año con año. Ahora hemos visto un repunte, pero que ese fenómeno, por tanto fenómeno de la economía, tiene su límite y entra como una especie de menor tasa de crecimiento. Eso es lo que estamos suponiendo, bajo la premisa de que la regulación será efectiva sobre el endeudamiento en moneda extranjera. Balance de riesgos creo que ya los he mencionado. Riesgos al alza, uno podría hablar la fragmentación al alza en precios. La fragmentación que lleva a mayores costos de fragmentación del comercio global, mayores costos de transportes, además hay, ya mencioné, los conflictos geopolíticos, y algo que tenemos muy cerca y que ya no es un riesgo, sino es una materialización, son los fenómenos patológicos. Tanto aquí como lo que ocurre en este momento en Panamá, ¿verdad? Que hay también el problema de agua para las esclusas, que no tienen lo suficiente, entonces tienen que limitar la cantidad de buques que pasan diariamente, lo cual le mete costos. Ese es un riesgo que ha habido alguna atención sobre él por lo poco profundo que es el mercado costarricense, sobre todo el mercado cambiario. Es una recomposición de la moneda en que los costarricenses ahorran y se endeudan, pero ahorran sobre todo. Si ese proceso es muy rápido, es abrupto y desordenado, llevaría a unas mayores expectativas cambiarias, y estas expectativas cambiarias a mayores expectativas de inflación, y expectativas de inflación a mayor inflación. Es un riesgo que el banco permanentemente vigila. Crecimiento económico, riesgos a la baja, ¿verdad? El mundo crezca menos, pero, entre otras cosas, por los conflictos que ya mencioné, como por una política monetaria restrictiva, ¿verdad? El que dure más tiempo las tasas altas que hemos mencionado. Y que en el caso costarricense uno podría pensar que esas tasas de interés, esas tasas de inflación
negativas podrían contaminar las expectativas. Lo veo poco probable, pero puede ocurrir y es como un riesgo. Entonces eso nos llevaría a replantear algunos elementos de nuestra política monetaria. Un elemento que deberíamos poner más atención en los riesgos es esa asimetría en magnitud y velocidad con que la tasa de política monetaria se transmite sus reducciones, sobre todo a las tasas activas, ¿verdad? Y bueno, hay algo que ya lo hemos visto, algunos de ustedes probablemente ya están haciendo ajustes en su vida personal por los rebotes del COVID-19. Entonces, yo voy a saltarme lo de política porque no hay cambio. Sí quiero mencionar un par de detalles que eso no lo he mencionado en ninguna parte, que es el proceso que sigue el banco para la revisión de la política monetaria. La presentación queda, yo se la hago llegar a don José Luis. Pues no quiero comentar de algo que está en el Gracias. texto, pero tal vez para una discusión en el... bueno, eso sí es un anuncio parroquial. Hay 4 recuadros que tenemos en el informe. Uno tiene que ver con el ciclo de nacimiento y muerte de las empresas, que nos dicen cuánto duran, de qué tamaño, qué empleo generan. La probabilidad con los mismos datos de INEC, como lo que llaman una matriz de transición, la probabilidad de encontrar empleo. Sobre los efectos del tipo de cambio nominal sobre la inflación, me gustaría que haya lectura, porque es una idea que nos ha costado posicionar. La idea común es que el banco ha utilizado el tipo de cambio como un instrumento antiinflacionario, de acuerdo con la econometría que hay detrás de esto. Dice lo mismo que dicen nuestras palabras. No lo ha usado, el tipo de cambio ha sido un resultado del mercado. Y en los precios hay otros factores de mayor magnitud que están, primero, en el aumento de precios al 12 punto algo que tuvimos en agosto del 2022, a la reducción a la inflación negativa ahorita en términos interanuales de 1.8. Y finalmente, otro tema, digamos, para los que, si hay profesores aquí que tal vez se lleven esto para la universidad y que sea un elemento de estudio, que es lo que está detrás de lo que se llama el tipo de cambio real de equilibrio. Pues, cuáles son las variables fundamentales y qué está pasando con esas variables fundamentales y cuál es la coherencia que hay de esos movimientos con lo que ocurre en el tipo de cambio real de equilibrio y el fenómeno de la apreciación al final de cuentas. Pues yo lo que quería hablar, no sé si don José Luis me da la libertad de unos Por 2, 3 supuesto, minutos no. más. Por supuesto, Vean, don Roger. usted me hizo una observación la otra vez, y yo creo que usted tiene toda la razón, de que es poco lo que se conoce o poco lo que se discute sobre el proceso que sigue el Banco Central para determinar los movimientos o las revisiones en la tasa de política monetaria. Entonces hay algunos elementos, pero aquí el cuidado es que me es muy difícil hablar de este tema cerca de las fechas del 18 de enero, el 21 de marzo, el 25 de abril, etc. Entonces, para hablar de esos temas, tengo que distanciarme de esas fechas, porque es una práctica de los bancos centrales, y los bancos centrales no hablan de su tasa de política monetaria cuando se acerca el momento de revisarlo. Creo que Claro. los que están No, en y el de mercado hecho, financieros, ajá, no, ajá, no, y de hecho tal vez, don Roger, un poco para abonar lo que usted está mencionando, eso que usted menciona es correcto. Lo que yo le planteaba es que yo sentía que en Costa Rica había ¿cómo podríamos llamarlo? Había mucho interés de la ciudadanía y de los medios de comunicación en torno a los informes de política monetaria, pero yo no sentía el mismo interés, por ejemplo, en los anuncios de tasas de interés. Entonces, como usted dice correctamente, creo yo, ahí ese es un tema interesante, porque al final de cuentas uno ha ido viendo a lo largo del tiempo cómo el sistema financiero se va sofisticando doméstico, el sistema financiero se va sofisticando doméstico, y cómo cada vez más hay gente que realmente afila el lápiz, está atento a lo que el Banco Central está haciendo, y de hecho yo diría que esa reacción tan rápida de la tasa pasiva, ¿verdad? E incluso yo le diría una cosa, a mí en algunos números que he estado haciendo me da incluso que se anticipa, ¿verdad? Que la gente que ciertos participantes del sistema financiero están anticipando, digamos, los movimientos del Banco Central, algo que no veíamos
hace 10 años, ¿no? Y mucho menos hace 20 años. Pero entonces que era interesante que la gente conociera un poco esta dinámica de la fijación de tasas de interés y la forma en cómo el Banco Central comunica el mensaje del resultado de esa junta directiva, por decirlo de alguna manera. Sí, hay varios términos, vieron lo que nos cuesta los comunicados. Es un acuerdo de junta directiva. Ya desordené lo que iba a decir, pero lo digo y luego lo retomo. Es un acuerdo de junta directiva en el que participan todos los miembros y hay miembros que dicen, ¿verdad? Yo quiero que tal idea quede clara. Yo quiero, se les presenta, se discute, a veces casi hasta se redacta en comité y dice, no, esa idea no está correcta, lo que queremos decir es tal, otro. Entonces el proceso es un proceso que viene de hace muchos años, ¿verdad? Está en la ley, vamos, en el sentido estricto, la ley del año 95, puede que desde antes, pero estoy totalmente seguro, ¿verdad? La reforma del año 95 estableció que al menos una vez al mes el Banco Central tiene que dedicar una sesión para la discusión de la coyuntura macroeconómica. Y empezamos, tal vez el banco empezó, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Pero se formalizó el proceso. Y entonces el banco, desde hace muchos años, hay un acuerdo que se tomaba en los últimos días de cada diciembre, de cada año, que era el calendario para el siguiente año. Entonces, en los diciembres, no. Pero ahí eso quedaba, nadie se daba cuenta, se publicaba en la Gaceta a mediados de enero o una cosa así, y era un asunto que la gente lo veía, ¿qué es eso, verdad? Esos números, ese calendario lo que es. Y poco a poco se fue, digamos, sobre todo con la adopción de metas de inflación del banco, que en el 2000, como que empezamos muy en serio en septiembre, así, empezamos en el 2005 en realidad, pero digamos con hechos concretos, una fecha emblemática es el 17 de octubre del 2006, ¿verdad? Que es cuando nos salimos de la pared reptante. Entonces el banco eh, eh, empieza a hacer un poco más de publicidad y creo que fue muy claro digamos, lo ocurrido en el 2020, que se le dio más realce, más comunicación, bueno, por decirlo en buen sentido, más publicidad a algo que el banco venía haciendo, pero se resaltó, era que entonces del 2020, al punto que ya nos aseguramos que quede el acuerdo, que quede publicado en la Gaceta, que se tengan las fechas, le metemos ciertas características. Son 8 reuniones de política monetaria. De las 12 reuniones para ver asuntos económicos, 8 son para revisar la tasa de política explícitamente. Más o menos los hacemos coincidir con cada 6 semanas. Obviamente eso no es una camisa de fuerza. Si el banco por alguna razón necesitara modificar la tasa de política monetaria fuera de esas fechas, lo puede hacer y así lo comunica. Entonces, para el 2024, esas son las fechas anunciadas. Es un proceso bastante elaboradito, ¿verdad? Dedica al menos 2 sesiones al análisis y a la decisión de la política. Hay un diagnóstico de la coyuntura, tanto nacional como internacional. Vemos qué dicen otros bancos centrales, lo que han hecho. Vemos la inflación desde distintos ángulos, distintos indicadores, prospectivo, distintos modelos, etcétera, ¿no? Hacemos estimaciones de la inflación de algunas hasta en tiempo real, ¿verdad? Tenemos instrumentos para eso y con un modelo muy detallado, casi rubro por rubro del IPC para 1 a 3 meses. Y luego ponemos el modelo macroeconómico para el cuarto mes en adelante, para todo el periodo de 24 meses. En cada sesión hacemos estimaciones al menos para los próximos 24 meses. Si haces un análisis de los riesgos, a veces pasan cosas nuevas y lo que creíamos que era ya no es y a última hora hay que reestimar. Hay una recomendación una recomendación que yo trato, ¿verdad? Eso son evidencias del COA, como que yo trato de meterme lo menos posible. Hay algunos miembros que no les gusta eso, miembros de junta, ¿verdad? Entonces digo, no, separemos el proceso. Que venga la recomendación lo más pura posible de la administración. Puede que no nos guste, pues entonces tomemos nosotros el riesgo y el costo de decir por qué no nos gusta y justificarlo también y que quede en el acta y la responsabilidad con la decisión. Entonces, pero dejamos que sea la administración. Por eso la figura, se ha tratado de fortalecer la figura del economista jefe. El Banco Central es una figura crítica
en decisiones de política, porque ese es el líder, es el que conduce toda esta información, toda esta recomendación con información, ¿verdad? Que tenemos de la economía. Entonces hay una enorme responsabilidad en él, digamos, de que esa recomendación sea sensata, sea basada en evidencia, con moderación, ah, con números, prospectiva. O sea, hay una serie, no es un trabajo fácil. Entonces, la Junta conoce, delibera y toma esa decisión. Después de que toma la decisión, decimos que vale la decisión, hay todavía un proceso que hay que correr, ¿verdad? De cómo lo comunicamos al público, ¿verdad? Entonces, los detalles, ¿verdad? Que el banco va hacia una postura neutral en la medida que las circunstancias lo permiten. Entonces, el banco va a seguir. Hay toda una discusión de lo que es la tasa de interés neutral. Es una discusión media compleja. Viene desde Wixel hace más de 100 años. ¿Cómo se estima? Es un concepto que inicialmente era economía cerrada, es un concepto de largo plazo. O sea, yo soy culpable de algunas cosas porque fui a la ligera, me preguntaron si, cuál fuera la tasa, yo di un cálculo mecánico muy simple, pero es mucho más complejo que eso, y es de largo plazo, y cuáles son las condiciones de la economía, era de las distintas brechas, también tiene que estar incluido. ¿Qué significa neutral? Y finalmente, por eso nos da eso hasta la noche, el banco hace la publicación de la decisión y con las razones, las consideraciones que tuvo para dicha decisión. Esto me lo voy a saltar, ¿verdad? Que son eh, que es los grandes bloques de la discusión que tenemos, está sistematizada, ordenada y demás, ¿verdad? Pero eso ahí se lo voy a dejar a don Luis y voy a quitar la presentación para que podamos hablar y me disculpan porque he hablado demasiado y me he tomado más No, de una no, hora de tiempo. no se preocupe, don Roger, ha sido muy interesante. Yo creo que ya vamos a abrir el espacio para preguntas. Yo quería empezar planteando yo una, aprovechándome, digamos, Sí, sí, claro. del poder que confiere haber convocado la reunión en alguna medida antes de plantear alguna. Es sobre algunos temas que usted ha mencionado que yo siento que a veces en la discusión pública sobre el tema de la conducción de política monetaria pareciera como que se deja de lado, ¿no? Y ese elemento, hay dos elementos clave de la política monetaria en una economía abierta y pequeña como Costa Rica, y que son, que es, perdón, el primero de ellos, que es el inevitable elemento de tener que estar viendo las tasas fuera, digamos, las tasas de interés fuera de la economía local, ¿verdad? Es decir, los libros de texto, con pocas excepciones, ¿verdad? Están siempre pensadas generalmente en economías grandes, relativamente cerradas. Entonces, la mecánica de los ajustes en los tipos de interés de política monetaria pareciera ser muy aritmético, muy sencillo, pero en economías pequeñas y abiertas, ¿verdad? La situación es distinta porque hay un resto del mundo que uno tiene que mirar y eso está vinculado con uno de los riesgos que usted planteaba al final de su presentación. El riesgo, por ejemplo, de que cambios en la composición de portafolios domésticos, ¿verdad? Modifique expectativas de depreciación en uno u otro sentido y genere expectativas de inflación. Yo creo que ese es un elemento que es interesante, siendo un país como Costa Rica, bimonetario, que sabemos, que todos sabemos en el sistema financiero y en la economía que somos tradicionalmente un país donde los movimientos de portafolio son muy rápidos porque han sido rápidos en otros momentos que a veces como que obviamos ese elemento en la discusión de los niveles de tasas dentro y fuera. Y el otro, para plantearlo así en términos generales, que quería oír un poco comentario suyo o de Alonso. Por cierto, se nos estaba uniendo Alonso Alfaro, que es el economista jefe del Banco Central. Aquí Es lo el tenemos por culpable, acá. es el verdadero culpable. Eh, bueno, Alonso, yo no ¿Culpable lo de dije. qué? Ya. Entonces, el otro tema que a veces se deja de lado, ¿verdad? Es el carácter prospectivo de la política monetaria. Vamos a ver, se habla mucho de tasas de inflación negativas, ¿verdad? Y en mi opinión, y esa es una opinión personal, se habla muy ligeramente, se repite muy ligeramente deflación, 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 ¿verdad? Y vamos a ver, los datos por lo menos que ustedes proveen de crecimiento y de recuperación de la demanda, el ritmo de crecimiento del crédito, el rápido crecimiento, por ejemplo, del consumo
del gasto de consumo de los hogares en bienes duraderos, la recuperación, que ese dato no lo había visto, es la primera vez que lo veo, creo que ustedes lo han publicado, pero por descuido mío usted no lo había visto, la recuperación de las remuneraciones en términos reales del sector privado, ¿no? En general, el total está muy lento, pero sobre todo por el tema del ajuste fiscal, pero la recuperación de las remuneraciones del sector privado, todos son elementos, ¿no?, que si uno ve la discusión en Estados Unidos, ¿no?, o en una economía avanzada, son elementos que uno ve en los diarios que se están planteando como posibles riesgos. No diría yo que una inflación como la del 2022, pero sí de que empiece a gestarse una presión de demanda que empiece a sostener o a recuperar el ritmo de crecimiento de los precios. Entonces, no sé, me llama mucho la atención porque a veces esos elementos no se están planteando. Creo también hay que ser honestos. A veces yo sé que ustedes tienen una política de comunicación muy estándar y a veces no, desde mi punto de vista no insisten suficiente en esos temas. Pero bueno, aquí les hago esta pregunta y un poco quisiera su comentario en ese sentido, porque llama la atención en realidad, porque hay como una disonancia entre a veces lo que se escucha, ¿verdad? Y lo que en realidad los datos están mostrando, ¿no? Sí, bueno, ha sido todo un ejercicio de introspección en el banco para este informe de política monetaria, en el sentido de responsabilizarnos a nosotros de que los mensajes no han llegado claros. Por eso tenemos claro que hay cierto tipo de mensajes que se repiten una y otra vez en distintos foros y tal vez nosotros, para evitar la confrontación, no salimos inmediatamente a decir, mire, eso que está diciendo no es cierto, esa interpretación que se hace no es del todo adecuada, en fin. Entonces, ese también un cuidado que hay que tener, ¿verdad? No convertir al banco en un ente confrontativo. Queremos, Sí, en un pugilista, digamos, exacto, eso lo entiendo. no queremos eso. Queremos informar a la gente. Y Okay. ahora sí, el gran problema que tenemos es cómo informamos, porque tenemos un problema de lenguaje. Entonces, y algunos conceptos son complejos. Vea, voy a ponerle un concepto que se ve muy simple y le digo, me culpo porque yo no digo que fue que lo introduje, pero yo hablé de eso hace 3 años o antes, tal vez, creo que desde antes hablaba de la tasa real neutral, pero obviamente no es que es un concepto mío, no digo, es un concepto de Bruxelles que tiene más de 100 años de existir. Pero conceptualmente, ¿qué es una tasa? Bueno, primero es un concepto de largo plazo, no es un concepto solo de un valor fijo en el tiempo o puntual en el tiempo, pero es una tasa de interés, así muy simple, que no genere presiones ni inflacionarias ni deflacionarias en el largo plazo. Entonces uno podría decir, desde el punto de vista de economía interna, por las estimaciones que tenemos, cálculo mecánico, esa tasa podría andar alrededor de 4.5. Pero 4.5, ahora sí, entonces se llama la complicó, ya me puso la ecuación, me puso una restricción que no tenía. Sí, lógico, usted no se da cuenta que la tasa en el resto del mundo anda alrededor de 5.50. Y usted es un país pequeño, importador de capital, con la cuenta de capitales abiertas, es una decisión que se tomó, ¿verdad? En Costa Rica, de no restringir los movimientos de capitales. Entonces, si usted tiene esa tasa, crea incentivo. No sabemos qué va a pasar, pero por lo menos crea el incentivo para que los capitales de Costa Rica salgan. Además, los capitales no hay que ponerse muy creativos. Es el ahorro de los costarricenses, salen sin que se den cuenta, porque lo que hacen es que los costarricenses ahorramos en dólares, depositamos en dólares y los bancos depositan eso en el exterior. Entonces, los capitales Es más, salieron. y no tienen que salir ni siquiera necesariamente, simplemente pueden cambiar su composición doméstica. Exacto. Y entonces Ujú. usted, pues, si hace eso, como le digo, hay evidentes casos en Costa Rica que me acuerdo así fácil, Ujú. 8, 14, 17, 20, en que esos procesos desordenados que se dan en Costa Rica generan una expectativa de variación cambiaria que me desordena las expectativas de inflación y ya no controla la inflación. Entonces, esa tasa de interés que dije que es neutral, en realidad si me está provocando presiones inflacionarias, va contra la definición de lo que es neutral, ya dejó de ser neutral. Entonces es mucho más Mm. complejo que eso. Ese es un detalle. Y la otra cosa, que los compañeros, eso es el mérito en realidad ya hablando en serio de los compañeros de investigación y Alonso como director de la dirección económica, es que ellos me dicen, vea, la inflación si en términos interanuales tiene tal efecto.
De hecho, ellos fueron los primeros, inclusive lo discutieron y hizo que el fondo adoptara eso para el Banco Central cuando dieron el criterio. Que no, mire, en Costa Rica hay una especie de efecto base de lo que está pasando con la inflación. Se hablaba muy raro de eso, un efecto base en la inflación. Es que nosotros tuvimos un proceso inflacionario muy rápido que sigue afectando en el tiempo, simplemente aritméticamente cómo se calcula, ¿verdad? Pero que entonces nosotros tenemos ahora como una especie de efecto base de inflación, de la reducción de precios, pero si usted observa algunas presiones, ya lo dijo, el gasto de los hogares, las remuneraciones en el sector privado, 3 de los últimos 4 meses, probablemente 4 de los últimos 5, cuando tengamos el dato de enero, de lecturas positivas de la inflación, no, el cambio en el IPC, cambio en el IPC mensual. Entonces, que hay ciertas presiones. Vea los servicios. Los servicios, usted que es profesor, usted tal vez le gusta hablar de eso, un término que es competencia monopolística, ¿verdad? Donde más se da la competencia monopolística es en los servicios, porque es donde usted más puede diferenciar el producto. Entonces, siempre es una buena lectura de las presiones inflacionarias. Yo tenía un profesor muy conocido en la literatura, Stephen Cecchetti. Fue economista jefe de OCDE y demás. Bueno, buenísima gente la persona. Y él, de cosa de él, siempre que le salía el dato de inflación, se iba a buscar el rubro de comidas fuera del hogar. Ya, el rubro de comidas fuera del hogar es mi indicador de inflación, decía él. Si hay presiones o no, porque cuando a la gente le sobra plata, porque hay excesos monetarios, eso es lo que hace, come fuera del hogar. Entonces, era ir viendo todos esos componentes de la inflación. Entonces, ahí es donde es la prudencia del banco. No irnos en la finta en un dato interanual que tal vez en su mayor peso está de lo que ocurrió hace 5 o 6 meses y no de lo que está ocurriendo hoy. Entonces ahí sí le doy la razón. Y sí, tenemos, hacemos, es de total recibo que tenemos que mejorar. Yo personalmente tengo que mejorar en la forma que me comunico con el público, en la forma en que transmito los mensajes y sí, entender que muchas de las observaciones de la gente es la realidad de ellos, es lo que viven y ellos creen que el Banco Central puede hacer algo, pero una parte de la explicación es que la política monetaria es uniforme, es homogénea, no está destinada a ninguna actividad, ni ningún sector. Y hoy me va a tomar el atrevimiento de mencionar lo que dice, de citar simplemente para que lo lean, lo que don Elian Villegas publica hoy. Esos son argumentos que son totalmente correctos, pero muy probablemente si el Banco Central los usara, vamos a crear polémica. En realidad hay una decisión más allá de Banco Central que esta sociedad valora algunos principios, valora principios como las libertades civiles, como la democracia, y su correlato en los mercados es la libre empresa, y la libre empresa son la economía de mercado. Entonces, que los precios se manifiesten sin la mayor distorsión posible como un resultado de las fuerzas del mercado. Y habrá otros espacios que no son de Banco Central para políticas públicas para corregir las ineficiencias del mercado o las distorsiones del mercado, donde la sociedad libremente decide que sí, yo quiero tener tal costo para corregir tal problema, pero no es en el Banco Central, porque la experiencia, lo que nos dicen nosotros es, cuando se mete con el Banco Central a querer hacer política redistributiva o política de ganadores y perdedores, tenemos la crisis de los años 80, fue un desastre. Me quedo callado por el momento. No sé si Alonso quiere decir algo. No, más bien, muchísimas gracias, don Roger. Y disculpas por unirme tarde y posiblemente me tenga que desconectar porque estamos en una actividad en el banco, pero quería más bien preguntarle a usted si quisiera que comente algún tema, pero antes de eso, la analogía que yo hago con respecto a la política monetaria es que es como, digamos, un barco grande, como un crucero, ¿verdad? Usted toma una decisión de moverse y el barco tarda bastante rato en tomar el curso si usted quiere. Hay un proceso de transmisión que no es inmediato de las tasas de interés, entonces nosotros tenemos que ver hacia adelante por dónde es que vemos la inflación y por eso las decisiones que se toman en un momento no afectan de inmediato. Yo creo que esa es una expectativa
como se ha mencionado previamente, que tal vez el público todavía no la hemos podido transmitir bien, eso es falla nuestra, pero hay gente que cree que algo va a cambiar de curso inmediatamente. Y también otro tema es que tal vez hay una percepción de que movimientos de la tasa de interés pueden cambiar cosas que estructuralmente están cambiando la economía. Podría ser, pero digamos, no sería de una manera ordenada y prudente como el banco la ha intentado hacer y ejecutar la política monetaria en los últimos años. Es una gran responsabilidad, pero se asume con Entusiasmo. bastante responsabilidad, sí, entusiasmo, alegría, la verdad, pero sí es parte de ese esfuerzo de comunicación que tenemos que ir haciendo cada vez más efectivo. Muchas gracias, Don Robert, Alonso. no Vamos sé a si usted tomar... quería que ampliara en algo que tal vez haya mencionado previamente. No, ese espacio de don José Luis. Ok, adelante. Vamos a tomar la pregunta, una pregunta de Julio Carvajal, que nos levantó la mano acá. Julio, ya tiene activado el micrófono y la cámara también, si quisiera ponerla. Muchísimas gracias. Activé el micrófono. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, por supuesto a don Roger, Alonso y a José. Vamos a ver si puedo plantear la consulta. Don Roger, bueno, usted nos presentó un gráfico ahí respecto al premio por invertir en colones, ¿verdad? Y mencionó que puede ser un poco sujeto a un poco más de análisis. Ahí, vamos, me parece que el tema de la forma de incluir ahí las expectativas podría ser revisado. Creo que José Luis en algún momento, no sé si en algún artículo o en este mismo foro se ha mencionado que no estoy tan seguro que la forma como esas expectativas se miden y se incorporan en esos gráficos sea la más eficiente, ¿verdad? Me parece que ahí podría un poco uno discutir ese tema. Claramente lo observado, señores, ustedes, ¿verdad? No tendrán ningún problema de admitirlo que ha sido muy diferente a esas expectativas, ¿verdad? Aquí mismo con José Luis, que revisamos periódicamente y que él incorpora algunas de estas expectativas en el tema cambiario, claramente en los últimos años, yo creo que muy poca gente ha podido ¿cómo se llama? De alguna forma capturar la realidad, ¿verdad? Y entonces, ahí si uno hace esos gráficos ya con base en lo observado, y claramente se ve el gran premio por invertir en colones, ¿verdad? Que es la otra cara de la moneda de lo otro que usted mencionó, don Roger, que le preocupa, que es el tema de el endeudamiento en dólares, ¿verdad? Sobre todo a los no generadores de dólares, ¿verdad? Y ahí, don Roger, y es una cuestión ya muy personal, me da a mí la impresión que los agentes económicos percibimos, y ahí me incluyo yo, a un banco central con un sesgo mayor hacia evitar devaluaciones fuertes del colón, ¿verdad? Siento que la gente percibe un banco central que es sumamente, y usted lo ha mencionado también, es sumamente precavido para que el tipo de cambio no se le incremente mucho, ¿verdad? Y cuando eso sucede, bueno, utiliza todo el arsenal que hemos visto que ha utilizado, ¿verdad? Y aquí no vale la pena ni siquiera repasarlo, y no necesariamente cuando el tipo de cambio tiene un comportamiento más bien hacia la baja. Siento yo que los agentes económicos de alguna forma hemos ido incorporando eso en nuestras decisiones y de ahí, ¿verdad? Un poco por qué se dan ciertas cosas. Entonces, uno entiende muy bien por qué cierta gente prefieren endeudarse en dólares, ¿verdad? Aún y cuando ganan en colones, ¿verdad? Porque de ahí está papá Banco Central que ataja el tipo de cambio cuando llega a niveles ya demasiado altos para su gusto y no necesariamente hacia el otro lado. Esa es, vamos, por lo menos una percepción que, digamos, que tengo yo de la gente con la que hablo, inversionistas o gente que en determinado momento está desde la otra cara de la moneda como se llama, como vamos, que va a los bancos a pedir crédito, ¿verdad? Entonces, yo no sé si esa percepción de la gente, ¿verdad? También, no sé si tiene que ver con esta cuestión de comunicación que menciona usted, don Roger, pero sí como operador del mercado, que yo 30 años en esto, ya me hice viejo en esto junto con José Luis,
uno siente esa percepción, ¿verdad? Del inversionista, de la gente que va a pedir préstamos, ¿verdad? De un banco central que se preocupa mucho más por un tipo de cambio cuando va hacia el alza que cuando va hacia la baja, ¿verdad? Era como un comentario y también me gustaría escuchar un poquito sus percepciones. Gracias. No, con mucho gusto. Usted lo dice, es una percepción. Yo no he tratado de ninguna manera de impedir que el tipo de cambio suba. De hecho, si logran ver las primeras intervenciones o las primeras sesiones del mercado cambiario en mayo y abril, el tipo de cambio subió. No me metí, suba, ¿verdad? Luego lo que ocurre es que hay un cambio, me parece que en buena medida eso no lo he comentado mucho, ¿no? Es una hipótesis que tengo. Entonces, mucho tiene que, a mi juicio, mucho tiene que ver las señales que se dieron de respetar desde el punto de vista fiscal lo logrado previamente y que se iba a cumplir con el convenio con el fondo, que se iba a mantener la regla fiscal y que el país estaba en una senda de ajuste. Creo que eso lo leyeron los mercados y empezaron a reducirse algunas cuestiones. En la medida de lo posible, hasta el momento, de mi parte, no ha existido ninguna instrucción para que el tipo de cambio le pase esto o aquello, que sea, el mercado. Puede ser que sí, en otras épocas sí haya habido algunos temores, algunas percepciones, pero en lo que yo tengo, por el momento hemos sido fieles a la política declarada, ¿verdad? Que sean las fuerzas del mercado, que sean, se interviene cuando se observa algo que no es coherente con las variables fundamentales que determinan el tipo de cambio. Y sí, reconozco que tal vez todavía tenemos mucho que aprender en comunicación y mercados. Yo diría, la mayor seguridad de que el mercado funciona bien es que haya mucha más gente, pero mucha más gente en el MONEX, mucha más, ¿verdad? ¿Verdad? Esa es la mejor manera de que ese mercado funcione bien. Y claro, mi referencia siempre a lo que es el mercado es el MONEX. Entonces yo incentivaría, pero a ustedes los especialistas, usted como operador, no sé si usted como operador cambiario le gusta el MONEX o no, ¿verdad? Porque depende. El MONEX lo que hace es que reduce los márgenes de intermediación, busca la eficiencia. Entonces, bueno, eso es lo que yo diría. Adelante, Alonso. Sí, don Robert, tal vez un comentario es que en las reservas se ven los movimientos del tipo de cambio. En el momento en el que subió y alcanzó casi los 700, fue un momento en el que las reservas del Banco Central se redujeron en grandes números, digamos como 3.000 millones de dólares. En el proceso en el que está actualmente, más bien ha ganado alrededor de 7.000 millones de dólares, y eso también va relacionado con el mandato de fortalecer el blindaje financiero del país por medio de incrementar reservas, pero digamos, ahí se refleja la fuerza, digamos, de demanda que ha ejercido el banco. Entonces, yo estoy consciente que tal vez esa es la percepción, pero cuando uno contrasta eso con la información y los movimientos de reservas, no necesariamente estaría de acuerdo que esa puede ser la conclusión a la que uno podría llegar. Efectivamente, ha habido ocasiones en las que el banco ha ejercido intervención por volatilidad, pero si usted revisa la información, es muy poco frecuente, sobre todo en los últimos meses, es muy poco frecuente que eso ocurra. En algunos otros momentos sí se da con mayor frecuencia, pero perdón, no es la realidad en los últimos meses. Ese tema, yo sé que ustedes, digamos, como autoridades del Banco Central, yo creo que difícilmente pueden decir esto que voy a decir yo, pero yo no tengo esa restricción, digamos, en ese sentido. Entonces, también hay un tema interesante, digamos, eso que planteaba Alonso ahora. Uno puede pedir cierta simetría en la reacción del Banco Central para subidas o bajadas en el tipo de cambio, en la intervención por la volatilidad diaria normal, por la volatilidad intradía, digamos, en periodos cortos de tiempo. Pero uno no debería aspirar, me parece a mí, ¿verdad?,
a tener simetría en la intervención ante shocks más sostenidos. Es decir, porque va a depender mucho, en primer lugar, de qué es lo que uno intuya como punto de partida, es decir, del tipo de cambio. Si está partiendo de un tipo de cambio muy desalineado o si está partiendo de un tipo de cambio de equilibrio, shock que me saca de ese equilibrio y me hace subir el tipo de cambio muy rápidamente, por ejemplo, una pandemia, una duplicación de los precios de las materias primas, un mensaje, por ejemplo, de una autoridad pública que exacerba las tensiones para la depreciación, ¿no? Ahí obviamente probablemente la reacción de la autoridad monetaria va a ser más rápida y más intensa, ¿no? Porque es salirse de un nivel de equilibrio o salirse de algo más parecido al equilibrio. Entonces, yo sí creo, digamos, que uno no debería pedirle al Banco Central simetría completa cuando se enfrenta, cuando el tipo de cambio responde a shocks que tienen duración más allá, digamos, de un movimiento diario. Eso también es parte que hay que ir leyendo. Y yo sé que ustedes probablemente no van a hacer referencia a este tema porque obviamente los que estamos del otro lado de ustedes, por ejemplo, para nosotros en FCS, las reacciones o la forma en como ustedes reaccionan nos dan muchas señales. Nos dan muchas señales, por ejemplo, en el sentido de qué es lo que ustedes están pensando en relación con el tipo de cambio, ¿verdad? Y evidentemente para un banco central en metas de inflación, ese mensaje específico no es el apropiado, ¿verdad? Pero yo creo que uno no es todo razonable pensar en que la reacción tiene que ser simétrica, ¿verdad? Especialmente si los movimientos son más allá de las volatilidades intradía, digamos, y sobre todo si son respecto a shocks, ¿verdad? Que sacan ese precio de un equilibrio donde se había partido. Pero es una discusión interesante, creo que es algo que poco a poco se ha ido, el mercado va aprendiendo, ¿verdad? Va aprendiendo en relación en cómo actúa, digamos. Sí, realmente tenemos relativamente poco tiempo de tener mercados cambiarios con más flexibilidad. En ese sentido, yo creo que ese es un elemento que influye, ¿verdad? Sí, No sé si lo que acaba de quieren... decir Alonso, y lo que dice Ajá. usted, es que lo vean en los datos, ¿verdad? Lo vean en los datos. Ujú. Si alguien podría culpar al Banco Central, entre comillas, culpar, es de que el tipo de cambio no es más bajo de lo que dice la oferta de divisas. Porque lo que el Banco Central ha hecho es comprar, pero no porque evitar que vaya el tipo de cambio, sino ha comprado porque tienen aprendimos de la pandemia, aprendimos del inicio del 2022, que ese nivel de reservas tenía que subir. Y bueno, en buena hora, y las circunstancias económicas han hecho de que el Banco Central pueda adquirir reservas, que provoca un problema monetario que lo está administrando, pero todavía estamos en niveles en que no provocan pérdidas, lo que llaman, lo que la gente de investigación económica llamó pérdidas inflacionarias. Todavía el señoreaje del Banco Central le permite al banco hacerse cargo del costo financiero de esterilizar esas reservas. Entonces, como que a veces ya estoy tan curado en salud, digo yo, en unas cosas, ¿verdad? No, y no quiero hacer polémica, ¿verdad? Porque algunos dicen que el banco interviene en el mercado y que ha hecho que el tipo de cambio se aprecie, ¿verdad? Y entonces digo, pero vean las cifras, vean las cifras. O sea, la actuación del banco, alguien diría, cuando ve las cifras, lo que diría es, no, este Banco Central es observacionalmente equivalente, pero no es en la realidad equivalente. Es con sus compras lo que está haciendo es evitando una apreciación mayor del colón. Ya, no sé si podemos tomar una pregunta o dos más, ya no quiero abusar del tiempo de ustedes. No, no, claro, con mucho gusto. Sí, Alonso, ¿querías decir algo? No, más bien puse un mensaje que disculpas porque tengo que desconectarme, quería Ah, ok, aportar, aunque fuera ok. brevemente, y saludarlos y espero que pasen un buen día. Bueno, gracias, Alonso. Si le parece, don Roger, dos preguntas que creo que Sí, sí, son sí, sí, rápidas de adelante, adelante, responder con mucho que gusto. tenemos aquí. Hay una pregunta de don Mauricio Moreno en el chat que dice que cuál es el efecto en el tipo de cambio de que se saquen, de que las operaciones del sector público no bancario se realicen fuera de Monex, digamos. Entonces, yo sé que es un tema más estructural del cómo se maneja la parte cambiaria, pero tal vez si quiere como explicarnos eso, ¿eh? Es que, claro, habría que ver cuál es el diseño de sacar al sector público de Monex. Una de las cosas que podría hacer es que sean compras directas con el Banco Central
o compras directas con los dineros financieros. Eso ya se ha en el pasado, estamos hablando de los últimos 40 años, eso ya ha ocurrido, y es que las compras del sector público tienen dos valores. Un valor, ¿verdad?, que es la presión efectiva de demanda que hacen, suponiendo que el sector público en general es un demandante neto, para no enredar la discusión. Entonces, y el Banco Central lo que ha hecho es llevar contemporáneamente la demanda del sector público. Entonces, la pone de Monex. Más, si no, recuerde que el sector privado es muy superavitario. Si nosotros sacáramos eso, Claro. más bien en el Monex habría una presión todavía mayor a que se aprecie no. La otra cosa nos dice, no, está razonando mal, porque la oferta de dólares es la que existe en el país, entonces algo que va a llegar a Monex ya no llega por atender al sector público. Eso le quitaría, por llamar así, transparencia al mercado. Y entonces algunos tendrían información privilegiada de cuándo, los famosos cuentos de los años, inicio de los 80, viene barco, ¿verdad? Que era cuando venía el Banco Petrolero y que entonces que había que hacer los pagos en efectivos entonces sabía que había una presión cambiaria. Entonces, cuesta mucho ver el diseño, habría que ver cuál es el diseño, cuál es la alternativa, porque lo que hemos visto en general tiene imperfecciones en el mercado. De hecho, por eso el banco le quitó a los bancos comerciales el poder de hacer operaciones de cambiarias, porque ese era como exacerbar todavía más un monopolio, porque eran los bancos comerciales del Estado. Porque es lo que dice la ley. Ese era exacerbar más un mercado. Y la otra cosa, le pedimos al sector público que programe regularmente, porque cuando le permitíamos que un día vinieran por 40 millones y el resto de la semana por cero, entonces, el solo hecho de que una persona pueda ver la transferencia en colones de un banco comercial a un banco, al Banco Central en la mañana, ¿qué transacción requiere 20.000 millones de colones el día de hoy? No, los que están metidos en el es cambiaria. Es cambiaria, ahora el tipo de cambio. Entonces se comunican. Entonces ya una información muy asimétrica a algunos participantes. Entonces ese es el tema, no solamente la presión efectiva, sino la información que está detrás de eso. Y lo que el banco ha querido es que no haya ventaja de información para nadie, llevar la demanda contemporánea y distorsionar lo menos posible el mercado, con que unos días mucho y unos días poco, o unos días nada. Esa arbitrariedad o esa discreción que podían tener algunas autoridades. Claro, hay que tener en cuenta que el banco no le da una peseta de crédito a nadie. Entonces, antes de comprar los dólares, los colones tienen que estar en el banco. Claro. Bueno, y de hecho en los últimos días prácticamente está satisfaciendo la demanda del sector público no bancario prácticamente con compras el mismo día, digamos. Sí, eso lo tratamos de hacer lo más contemporáneo posible, ¿ya? Porque entonces, como haciendo una mímica de lo que sería un sistema privado. Un sistema privado. En un privado, yo quiero $1.000, voy y los compro hoy. Bien. Y tenemos una última pregunta, don Roger. Nos preguntan, por ejemplo, que según lo expuesto en sus proyecciones, en las proyecciones del Banco Central, se estaría esperando una fuerte reducción en la tasa de crecimiento del crédito en dólares, del 11 al 5%. La persona que pregunta plantea que si van a haber acciones concretas para alcanzar esa proyección, o yo le agrego, es producto, digamos, un poco del proceso de ajuste de tasas de interés, no sé un poco si... Hay varias cosas. Uno es que hay una regulación que pide una estimación para... usted que estuvo en CONACYT, está el famoso concepto que era muy raro, hablaban de generadores y no generadores. Exactamente. Los conceptos a la tica, y dichosamente ya lo cambiaron y lo que le llaman es operaciones crediticias con cobertura cambiaria, y la cobertura cambiaria puede ser natural o financiera. Entonces, para aquellos créditos en moneda extranjera que no tienen cobertura cambiaria, o sea, que hay una falta de correspondencia entre monedas, se les obliga a los bancos a hacer una estimación. Es de alguna forma que los bancos internalicen la distorsión que hay que en Costa Rica la gente se puede endeudar en una moneda de la que no tiene ingresos. Eso en otros países que se habla mucho de libertad y demás, está prohibido.
Y eso sería Así es. impensable en Costa Rica que alguien piense en una prohibición de los créditos en dólares, ¿verdad? Entonces parece una moderación natural del proceso. Esperamos que en algún momento las tasas de interés se alineen un poquito mejor y el efecto de la regulación. Eso es lo que estamos esperando. No, muchas gracias, don Roger. Más bien, yo creo que ya hemos abusado de su tiempo y le quisiera agradecerle de nuevo que nos haya acompañado esta mañana para conversar sobre el informe de política monetaria. Creo que como siempre ha sido muy interesante escuchar la presentación y también la conversación que hemos tenido esta mañana. A los que nos han estado escuchando, les recuerdo que la grabación y la presentación de don Roger les va a llegar posteriormente por correo electrónico por si quieren descargarla, ¿no? Y pues no, don Roger, le da muchísimas gracias y espero que lo podamos tener nuevamente en algún momento a lo largo del año, cada vez que ustedes informen, tengamos un nuevo informe de política monetaria o cuando sucedan cosas que son significativas. Muchas gracias de nuevo por su amabilidad. No, el agradecido soy yo, que como entramos digamos, tan apurados por el problema de la conexión, diría yo, soy el agradecido porque es una oportunidad del banco para mejorar esos esfuerzos de comunicación de los que hemos hablado. O sea, yo sé que esta es una audiencia más especializada, más dedicada a asuntos financieros, entonces me permite hablar de algunas cosas, digamos, más rápido de lo que tendría que hacerlo en otros foros. Entonces, más bien el agradecido soy yo. Muchas gracias, don Roger, y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos y que pasen una feliz tarde y un buen fin de semana. Muchas gracias y hasta pronto.